Un abrazo muy cálido en este tiempo de frío en lo exterior. Ya se nos va acercando el tiempo de que comience el invierno, así que un abrazo calentito hace tan bien. Un abrazo para darle la bienvenida a una jornada de reflexión y de interiorización acerca de miradas que complementen y que potencien el proceso madurativo del humano, del ser humano, como adulto. ¿Y por qué digo esto? Porque durante el 2023, gran parte del 2023 estuvimos desmenuzando hasta lo más mínimo de la neurociencia y de cómo ella se veía afectada en el humano cuando al nacimiento de él llegaba a un mundo en donde no era recibido con predictibilidad para su bienestar. Si bien es cierto, todo ello llevó a que tuviésemos un trabajo muy grande presente como padres y como terapeutas para poder trabajar en lo que era necesario para recuperar todo lo factible de recuperar en cuanto a situaciones ya fueran neurobiológicas, situaciones psíquicas, de quiebres de psiquis, utilizando distintas herramientas en donde nos adentramos profundamente en el uso de la terapia floral y también en el uso de la osteopatía del pericardio, que fueron dos herramientas de las que la mayoría de las veces que entregué masterclass en torno a esta temática, fueron las herramientas más específicas para poder entregar y que ustedes pudieran utilizar para ayudar a los padres y por ende también a los padres de todos esos pequeños, es decir, para tratamiento tanto personal como para sus hijos. Todo ello nos llevó a sentir dolor, sentir mucha compasión por todo lo que el humano en circunstancias complejas vive cuando tiene un nacimiento no esperado o un nacimiento en situaciones cruentas, como es la guerra, por ejemplo, o secuelas de educaciones muy maltratadoras, como era, por ejemplo, me acuerdo de un libro de Alice Miller que se llama La educación negra, que es muy tremendo, un libro muy, muy crudo. Y también Por tu bien, también es otro libro muy cruel, muy, muy tremendo, de tiempos muy antiguos, porque estoy hablando de eso, del tiempo del 1940 y tanto, ¿no? Y fuimos viendo de qué manera hoy día tenemos múltiples herramientas para ayudar a tanto a los niños como a los padres. Si bien es cierto, la generación, yo soy una persona que cumplió recién 70 años, hay personas de 60, de 50, de 40, de 30, de 20. Hay muchos que somos padres y tenemos hijos que ya son también padres. Y podemos ver en ese modo de cómo con la crianza que nosotros recibimos
llevó a que muchas veces se hiciera tan diametralmente diferente, que fue cual si dejásemos a los niños que dirigieran completamente un auto sin saber ni siquiera caminar, lo cual era mortal, ¿cierto? Y les hicimos responsables a los niños de su proceso, sin demarcar límites y basados en déjale ser, déjale que se exprese. Sin embargo, con el correr del tiempo también, esos niños que fueron criados con muchas libertades se dieron cuenta de que tampoco servía ni la estrictez tremenda, ni la permisividad absoluta. Ninguno de los dos aspectos nos sirven, porque necesitamos poder ser acompañantes de nuestros hijos en su caminar para poder guiarles por terrenos que sean seguros sin que pierdan su libertad. Sin embargo, también que sepan las directrices de cómo hacerlo. Al mismo tiempo de esto, hace ya bastante tiempo atrás, se abrió una puerta muy grande a lo relacionado con el estudio de nuestras raíces, el cómo desde la memoria celular que nosotros traemos desde nuestros padres y nuestros padres desde sus padres y esos abuelos desde sus padres también, es decir, nuestros bisabuelos y así muchas generaciones hacia atrás, se comenzó a producir un movimiento muy grande en donde aparecen dos figuras trascendentes en este movimiento. Que fíjense que una de esas figuras nace en Europa y la otra figura nace en nuestra América. Y me estoy refiriendo a dos tremendos hombres que crearon herramientas potentes para estudiar y adentrarse en el árbol genealógico y lo que el árbol genealógico trae consigo como herramientas para trabajar en esa memoria. Y me estoy refiriendo a Bert Hellinger y me estoy refiriendo al doctor Luis Manuel Solana y Sentíes. Uno, Bert Hellinger con una terapia constelar, familiar, y Luis Solana con esencias florales que se adentran en la memoria celular para poder movilizar esa energía que está ahí atrapada. En este gran movimiento de expansión de la terapia, de las terapias naturales, las terapias energéticas, viene una corriente muy grande en donde se observa que cada vez el humano va haciendo más hincapié en lo que vivió dañino que lo que le ocurrió en algún momento cruento, sin poder tener un espectro grande de mirada donde también hubo muchos momentos que fueron hermosos. ¿Y por qué digo esto? Porque ocurre que grandemente el humano tiende a señalar como responsable a todo lo que no sea
su propio ser actuando y le responsabiliza de lo que le ocurre y que no resulta o que le marca. Y vemos ahí a nuestro gran maestro Bach, que con una de sus esencias, también Ivonne Laborda, gracias Jota, habla de ello. Willow, del maestro Bach, que él alquimizó alrededor de 1930 y algo, esa esencia muestra que a nivel de todos los humanos es una emoción, no es una emoción, es un sentimiento porque está razonado, que hace que la culpa la tenga lo externo y no yo. Cuando yo me hago cargo de lo que yo puedo hacer para poder transformar esa realidad y hacer procesos de trascendencia, comienza mi verdadera liberación. Es cierto, muy cierto, que cuando nosotros nacemos somos tan tremendamente vulnerables, tan enormemente frágiles, tan enormemente a merced de adultos, idealmente nuestra madre, idealmente las figuras significativas que nos brinden cobijo, amor, contención, sostén. Sin embargo, no siempre es así y muchísimas veces realmente hay situaciones muy complejas. Sin embargo, nosotros, a medida que vamos siendo independientes en nuestra vida, podemos hacer algo mejor con ello. Y es por eso que también viene a entregarse otra herramienta más a todo este proceso de hacernos cargo y que guarda relación con cómo los traumas se fueron almacenando en nuestro sistema nervioso autónomo. Y tenemos ahí lo que es la maravilla de trabajar con nuestras fascias en la osteopatía del pericardio principalmente, es decir, el pericardio como gran centro gobernador de todo el sistema nervioso autónomo. Sin embargo, fíjense que durante un buen tiempo estuve enseñándolo como una terapia para que el terapeuta la ejerciera, la realizara a otras personas, a sus consultantes. Sin embargo, el darme cuenta de que por mucho que yo haga el desarrollo de un trabajo terapéutico profundo, precioso en un ser, una sesión, 2 sesiones, 4 sesiones, van a ser significativas. Sin embargo, ¿quién es el único ser que puede mantener sus fascias distendidas? Es uno. Cuando yo aprendo a amar al ser que yo soy y al amar al ser que yo soy, por ende, amo de donde yo vengo. Y es por esa razón que me era de mucha eh, inquietud para mí el poder transmitirles este, este mensaje de, de que tenemos herramientas que necesitamos compartírselas a nuestros consultantes, enseñarles. No solamente replicar nuestra acción de la consulta en el frasco floral, que así es siempre. Nuestro frasco tiene que tener la principal esencia de qué, del alma vegetal, sí. Sin embargo,
la más trascendente, es mi alma, que yo comparto en ese frasco. Y más aún, lo que yo desde mí le muestro de cómo cobijarse, de cómo abrazarse y de cómo reconciliar su ser siendo el adulto significativo que a uno le hubiese gustado tener cuando uno era pequeño. Porque ahí empieza el proceso de sanación. Cuando yo, la adulta que soy, va a, en la línea cuántica, a unirse a la niña para poder decirle, yo estoy, aquí estoy contigo y estoy aprendiendo a estar siempre presente. Así es con esta introducción, les doy la bienvenida a quienes han llegado un poquito después también. Y vamos a comenzar esta presentación. La llamé yo vínculos de infancia, vínculos de la infancia y sanar el dolor. Sin embargo, es mucho más que eso, ¿no? Y quiero mostrárselo primero en un video, gracias a estas herramientas maravillosas que utilizando inteligencia artificial es posible eh, poder resumir de una manera tremendamente sencilla em, libros que son muy interesantes y que muchas veces necesitamos reaprender a leer porque el uso de las pantallas al humano le ha privado el encanto por la lectura en papel o la lectura digital. Entonces, utilizando esta herramienta, como les digo, vamos a iniciar después de esta introducción con un video que les va a mostrar un poco a ustedes en qué vamos a profundizar después. Aquí está. Las raíces de la responsabilidad. Bien, entonces voy a achicar eso. Ahí. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un cambio de paradigma que, francamente, es liberador. Vamos a explorar una perspectiva que nos invita a soltar una costumbre cultural que todos conocemos muy bien, esa de culpar a nuestros padres por nuestros problemas. En lugar de eso, el material que revisamos hoy, basado en la psicología humanista y sistémica, nos propone encontrar una fuerza inquebrantable justo ahí de donde venimos, en nuestras raíces ancestrales. Así que vamos a profundizar en esto y ver cómo esta información puede transformar por completo la forma en que entendemos nuestra propia historia. Para empezar, hay una pregunta súper importante que debemos hacernos. ¿Se han fijado que culturalmente arrastramos la idea de que casi todos nuestros males vienen de la infancia? Esta noción, que tiene como abuelo implícito a Freud y a los primeros días del psicoanálisis, sugiere que nuestras neurosis adultas, si fracasamos en el trabajo o incluso si terminamos una relación amorosa, es culpa exclusiva de cómo nos criaron. Se ha vuelto el sentido común asumir que los eventos de la niñez determinan por completo nuestro carácter. Y claro, es innegable que somos vulnerables al nacer y que los primeros cuidados son vitales, pero esta idea original se ha distorsionado muchísimo. Se ha convertido en el terreno perfecto para tener una excusa y no hacer nada con nuestras vidas de adultos. Y miren, esto ilustra de manera brillante la distorsión de la que estamos hablando. Las fuentes nos comparten una anécdota súper reveladora sobre un señor mayor, de unos 80 años, que después de leer un artículo sobre psicología moderna y familia, lanzó este resumen que es tan agudo como irónico. Él decía que, según los expertos de hoy, si a los hijos les va mal es culpa de los padres, pero si les va bien es mérito suyo. Una locura, ¿no? Es una frase graciosa, sí, pero pone el dedo en la llaga sobre el tremendo desequilibrio en cómo juzgamos la crianza. Básicamente exigimos un pasado perfecto y nos damos todo el crédito por nuestros éxitos, pero externalizamos absolutamente todos nuestros fracasos. Sección 1. La trampa de la culpa. Pasemos a ver por qué esto es un callejón sin salida.
Porque esta tendencia de andar culpando a todos no es solo una curiosidad cultural, es literalmente una trampa psicológica. Culpar a papá o mamá te da una coartada emocional perfecta. Mantiene a la gente congelada en una etapa infantil de estar siempre exigiendo y bloquea por completo el crecimiento hacia una responsabilidad adulta. Por un lado, tenemos estos falsos poderes del victimismo. Sentirte la víctima te da ciertos supuestos derechos: el derecho a estar resentido, a la autocompasión, a indignarte por todo y exigir que te compensen. Y la gente se aferra a esto porque a corto plazo te salva de tomar las riendas. Pero la verdad es que solo te deja estancado en la infelicidad. Por el otro lado, tenemos el auténtico pilar de la realidad. ¿Y qué es esto? Pues aceptar la vida exactamente como viene. Tomar lo que nos tocó de la familia, incluso lo que duele. Quien hace esto, quien toma la realidad sin exigir que sea diferente, de repente se siente libre para construir sus propósitos sin manipular a los demás. Y aquí entra un pensamiento poderosísimo del terapeuta Bert Hellinger. Él plantea que, en realidad, sufrir es fácil. Actuar y ser feliz exige más esfuerzo. Piénsenlo un segundo. Quedarse colgado de la queja y repitiendo la historia de todo lo malo que nos pasó es el camino de menor resistencia. Es una postura pasiva, casi infantil. Por el contrario, construir una vida feliz de verdad, asimilar los golpes y salir adelante, vaya, eso sí que requiere esfuerzo. Exige arremangarse y tomar una postura 100% adulta frente a los hechos. Sección 2. El costo del victimismo. Y ojo, que este costo es altísimo. Ahora, hagamos una pausa necesaria. No estamos ignorando que existen traumas genuinos, ni infancias que fueron profundamente dolorosas. Claro que las hay, pero aferrarse a la identidad de víctima tiene un costo emocional y espiritual extraordinariamente severo, incluso cuando ese daño inicial fue totalmente real y devastador. Eckhart Tolle nos da mucha claridad aquí. Él explica que la identidad de víctima se sostiene en una ilusión que nos paraliza, la creencia de que el pasado tiene más poder que nuestro presente. Mantener esta postura literalmente congela el cuerpo, cierra el alma a nuevas oportunidades y nos hace creer erróneamente que las personas que nos lastimaron ayer siguen controlando nuestro destino hoy. Pero la verdad es que el único poder real que tenemos está en asumir la responsabilidad de nuestro momento presente. Y esto nos lleva a una decisión vital que todo ser humano tiene que enfrentar cuando hay dolor. Las fuentes nos ponen un ejemplo histórico increíble: Buda. Él perdió a su madre cuando tenía solo 3 días de nacido. Una herida gigantesca. Frente a una situación tan trágica, siempre existen dos caminos. El primero es usar ese abandono como tu excusa de por vida, asumiendo el rol de víctima debilitada y viviendo una vida a medias en nombre de ese dolor. El segundo camino, que es el que tomó él, es el del sobreviviente que honra ese enorme sacrificio materno, construyendo una vida extraordinaria, profunda y útil para los demás. El dolor inicial fue exactamente el mismo en ambos escenarios, pero la respuesta interior es la que determinó todo el destino. ¿Y qué pasa cuando la balanza se inclina hacia ser la víctima? Pues aparecen síntomas muy claros de que hay un linaje familiar incompleto o no integrado. Esto se ve, por ejemplo, en un sentimiento constante de desconexión o de que no perteneces a ningún lado. También surgen patrones negativos que curiosamente se repiten generación tras generación. Las heridas emocionales se enquistan y dominan cómo reaccionas hoy en día. Y luego están las famosas lealtades invisibles, que son básicamente estas obligaciones inconscientes de seguir sufriendo o fracasando solo por serle fiel a los dolores no resueltos de los antepasados. Increíble, ¿no? Sección 3. Asumir la responsabilidad personal. Llegó el momento de cambiar el chip. Afortunadamente, sí hay una salida a este ciclo interminable. Metodologías como la psicología humanista y la terapia Gestalt vinieron a patear el tablero y cambiaron radicalmente este paradigma, devolviéndonos la capacidad de valernos por nosotros mismos y de dejar de buscar culpables. Un ejemplo buenísimo de esto es un ejercicio súper práctico de Fritz Perls, el creador de la Gestalt. Él le pedía a la gente que dijera en voz alta lo que sentían en ese instante exacto. Podías decir algo como: me doy cuenta de que me siento vacío, o siento un nudo en la garganta porque creo que mi mamá me ignoraba. Pero el giro maestro venía al final. Les obligaba a añadir siempre esta frase: y me hago responsable de ello. Es una herramienta filosa, pero sumamente sanadora. Corta de raíz los juegos de manipulación psicológica y te obliga a hacerte cargo de tu propia experiencia, en vez de exportarle la culpa a otro. Siguiendo con esto, es absolutamente vital que cambiemos el tipo de preguntas que nos hacemos.
Nos encanta casi obsesivamente buscar el porqué de todo lo malo que nos pasó. Queremos la explicación perfecta, pero las fuentes nos advierten que estos porqués en realidad actúan como chupones emocionales. Son simples consuelos intelectuales que nos dan una coartada genial para seguir tristes, pero no cambian absolutamente nada en la práctica. El verdadero cambio no pasa por el intelecto, pasa por la experiencia. Y ese cambio se encuentra cuando nos preguntamos cómo actúo hoy y qué estoy sintiendo en el cuerpo ahora mismo. Créanme, un solo gramo de acción nueva vale más que toneladas de buenas explicaciones sobre el pasado. Sección 4. Transformar el dolor en amor. Aquí es donde realmente ocurre la magia. Todo este trabajo previo de hacernos responsables nos prepara para el paso más profundo de todos, la transformación. Hay que entender un principio fundamental, y es que el dolor y el amor comparten exactamente la misma raíz. Son las dos caras de la misma moneda. Si nos defendemos crónicamente del dolor de nuestra crianza, inevitablemente terminamos bloqueando también el flujo del amor. Parte de transformar esto requiere que actualicemos nuestra mirada. Fíjense que el recuerdo del sufrimiento casi siempre está anclado en la visión parcial que teníamos de niños. El niño que fuimos solo registró el grito, la ausencia o que no le compraron algo. No tenía el contexto global. Pero la visión completa del adulto te permite ver mucho más allá. Te permite entender que, tal vez, ese abuelo distante traía encima el trauma silencioso de una guerra, o que esa madre que se veía fría en realidad acababa de perder un embarazo. El adulto puede comprender que muchas de esas carencias no fueron ataques personales contra él, sino simplemente el resultado de personas que estaban atrapadas en su propio sufrimiento. Para integrar esta nueva visión de adulto, las metodologías sistémicas proponen ejercicios de visualización súper específicos y potentes. El proceso es más o menos así. Primero, imaginas a tus padres a unos 2 metros de distancia de ti. Luego, prestas mucha atención a esa resistencia, a esa incomodidad o tensión que sientes en tu propio cuerpo. El siguiente paso es, en tu imaginación, abrazarlos con mucha ternura. Pero ojo, no para que te consuelen a ti como a un niño necesitado, sino para abrazarlos a ellos. Finalmente, sosteniendo esa misma sensación física, vuelves a visitar las escenas dolorosas del pasado, pero ahora integrando tu información de adulto. Así es como logras que la indignación se transmute, paso a paso, en compasión y fuerza pura. Y hacer esto es imperativo. El psiquiatra Claudio Naranjo lo explica maravillosamente en esta cita. Él dice que rechazar a las personas que nos dieron la vida es exactamente lo mismo que rechazarnos a nosotros mismos por dentro. Nuestra lealtad, tanto biológica como espiritual, hacia nuestro linaje es tan absoluta que mantener resentimiento contra los padres termina rebotando directamente sobre nosotros y sobre nuestras relaciones actuales. Restablecer ese flujo de aceptación, sin condiciones, es el paso previo indispensable para alcanzar un verdadero amor propio. Sección 5. La fuerza del linaje. Entramos ya en la recta final de este análisis. Y así llegamos a la culminación de todo este viaje. Cuando por fin soltamos la queja y nos atrevemos a abrazar la realidad tal como fue, abrimos la puerta a una reserva inmensa de vitalidad. Imaginen un corazón que está fuertemente anclado a unas raíces súper profundas. Esa es la imagen perfecta de este proceso de aceptación. Si hacemos el ejercicio mental de dar un paso atrás y apoyarnos en la espalda de nuestros padres y vemos cómo ellos a su vez se apoyan en los suyos y en sus abuelos, ¿qué pasa? Se forma un triángulo gigantesco e invisible justo a nuestras espaldas. Es literalmente el peso unificado de incontables generaciones de sobrevivientes. Al reconocerlos, sin exigirles que hayan sido perfectos, heredamos al instante todo el peso de su resiliencia y sus ganas de vivir. Me encanta esta metáfora de la naturaleza porque es sencillamente perfecta. El arte de vivir es cambiar las hojas sin perder las raíces. Tomar la fuerza de los antepasados, escuchen bien, no significa que tengamos que repetir ciegamente sus errores o justificar si hicieron cosas malas. Todo lo contrario, significa que al estar firmemente anclados y profundamente agradecidos por la base de vida que nos pasaron, ganamos la estabilidad que necesitamos para cambiar nuestras propias hojas, para forjar un destino que sea nuevo, más libre y más sano, rompiendo de una vez por todas los ciclos de silencio y dolor. Y para cimentar este cambio de estructura mental, esta meditación del maestro Zen, Thich Nhat Hanh, es fenomenal. Nos invita a la rendición total. Dice que al reconocer que llevamos en nuestro interior toda la experiencia familiar, sí, las sombras, pero también todo el empuje y la vitalidad,
nuestro corazón por fin se calma. Entendemos algo clave. Nuestro lugar en el mundo no es sentarnos a ser el juez de nuestros predecesores. Nuestro lugar es ser los portadores actuales de esa antorcha de vida. Y eso hay que hacerlo dejando el orgullo y los resentimientos a un lado. Todo esto nos deja justo frente a una pregunta final, una de la que no podemos escapar. ¿Vamos a usar nuestra historia como la excusa perfecta para mantenernos pequeños? ¿O la vamos a usar como las raíces profundas que necesitamos para crecer de verdad? Hemos explorado hoy cómo exigir un pasado inmaculado y perfecto solo nos trae debilidad y resentimiento. La invitación que nos hacen estas corrientes terapéuticas es súper clara. Dejen de demandar infancias perfectas y empiecen a tomar una responsabilidad radical y muy valiente por el aquí y el ahora. Al final, queda en manos de cada quien decidir si su historia personal será un guión trágico para justificar el estancamiento o si la tomará completita, con sus imperfecciones y cicatrices, para usarla como trampolín y construir algo extraordinario. Ojalá que todo este análisis les haya aportado muchísima claridad y una perspectiva renovada sobre la fuerza de sus propias raíces. Nos vemos en la próxima. Se dan cuenta qué importante, ¿no? Qué importante es la mirada de la toma de responsabilidad respecto de qué puedo yo hacer con mi existencia y cómo puedo yo mover la energía vital que me habita para yo ser constructiva conmigo. Es por eso que la importancia de poder observar el cómo caminamos con la información que traemos, con el gran regalo de hacerlo de una determinada manera, que es nuestra personalidad, la forma como caminamos, el cómo hacemos ese tránsito, los pasos que damos. Nadie puede hacerlo por nosotros, eso es una tremenda verdad. Sin embargo, le hemos entregado el poder profundamente a nuestros padres, le hemos entregado el poder a quienes nos educaron fuera de nuestros padres, que muchas veces fueron los maestros cuando éramos chiquitos, o personas que nos cuidaron, y ese sentir se ha quedado con nosotros tan anclado que hasta el día de hoy vamos repitiendo patrones y decimos, vuelvo a hacer lo que me causó tanto daño, o vuelvo a acercarme a personas que me causaron tanto daño, igual como me causó mamá, papá, etcétera, quien sea. Quiero llevarles a revisar el resto del material en un PPT, en un material que ya también se lo voy a entregar para que ustedes lo puedan tener, porque es muy bueno para compartirlo cuando ustedes están haciendo terapia. Y de hecho, no solamente para entregárselo o compartirlo con personas a quien le están haciendo terapia, sino que es tremendamente significativo para la vida de nosotros como seres humanos, que nos permita a nosotros salir de la queja. Vamos entonces con este material. Y vamos a llevarle así. Ay. Desde aquí vamos a mirar un poco más despacito el resumen que le fue entregado hace poquito en voz para que podamos ensalivar un poquito esta información para poder digerirla. Y aquí hablamos de la anatomía del árbol familiar y vamos a encontrar
eh, herramientas sustanciosas para poder nutrir la manera como sentimos nuestras raíces familiares. Muchas veces, al tener tanto resentimiento, envenenamos nuestras raíces, secamos nuestras raíces y nuestro tronco, que es nuestra estructura, nuestro eje del alma, tambalea. Y no porque nuestros ancestros no nos estén sosteniendo, sino porque nosotros no les permitimos ser parte de nosotros. Al negarles, estamos entregando veneno a nuestras raíces que terminarán secándose. Y al secarse ellas, no lo harán como, como experiencia de vida que tuvieron todos los que nos precedieron, sino que lamentablemente esa hiel, esa amargura, ese resentimiento, se lo pasamos a nuestros hijos y nuestros hijos a sus propios hijos. A pesar de lo que a mí me dolió, igual lo traspaso, porque no tengo savia, savia con V corta, con V, savia, no tengo nutriente de dónde sostener. Que no es lo mismo que yo convierta todo esto oscuro, complejo, difícil, en una buena savia para que este tronco mío sea muy fuerte y crezca con potentes ramas donde pueda yo sostener los hijos que he traído a la vida. Es por eso que también en la anatomía de este árbol familiar vamos a ir sanando las heridas del linaje para poder recuperar nuestro verdadero poder personal en este momento. Ya no importa qué es lo que fue ni ayer, ni anteayer, ni un tiempo atrás. No, es de aquí hacia adelante. Y fíjense que todo lo que en estas masterclasses que he ido compartiendo con ustedes desde el Semana Santa y cómo nos hemos adentrado en el camino de Jesús, tiene tanto sentido el que miremos su historia, miremos cómo Él vive de una manera en donde no culpa a nadie de lo que le pasa. Se hace cargo y camina. Va con su corazón abierto a ofrecerlo, aunque los momentos sean cruentos. Y es así como vamos a ir aprendiendo. Y aquí vamos, esto que vamos a ver está basado justamente en las enseñanzas de Joan Garriga, este psicólogo del que les hablaba, y también la síntesis de la botánica de Almacencia Cell de Raíces de Vida. En nuestra vida está tan presente, y ustedes lo ven en las terapias, que las personas hablan muchísimo de lo que aún arrastran y aún resienten o aún no pueden mirar a su madre o a su padre. Porque fue difícil, porque sienten mucho resentimiento y porque sienten que ellos son la causa de sus situaciones conflictuadas. Esta mirada tan sesgada olvida que también hubo muchos momentos que fueron hermosos y quizás pueda
el volver a rememorar y tomar hoy una mirada más constructiva de nuestra vida pueda dar paso a que asomen nuevas miradas de nuestra vida. Como por ejemplo, había una persona a quien un día le preguntaron, dime cuál es el momento más feliz de cuando eras niña. Y ella comenzó a pensar, a pensar, a pensar y no encontraba, no encontraba. ¿Por qué? Porque su mente estaba tan llena de momentos complejos, puntuales, que le borraron los momentos que vivió en tranquilidad, que vivió en sereno contentamiento, porque rememorar momentos felices no significa algarabía de explosión de risas y jolgorio. No, momentos felices también son momentos de tranquilidad, momentos de una cama en donde estuve tapada, en zapatos que tenía en mis pies cuando estaba caminando, en ropa que cubría mi cuerpo, en un plato de comida, de lo que fuera, sobre la mesa. Sin embargo, nos cuesta tanto identificar esos hechos como momentos felices, porque tenemos tan tremendamente anclado lo que fue demasiado complejo. Y no es que uno no valide circunstancias complejas, como decía el video que acabamos de escuchar. Sin embargo, es necesario abrir la ventana y descorrer la cortina para encontrar múltiples otros momentos que sí lo fueron. Porque en realidad, como dice Bert Hellinger, sufrir, el sufrimiento es fácil, porque responsabilizamos a los otros de sufrir. Y el sufrimiento también hace que nosotros nos detengamos en la vida, nos deja sin motor, sin energía vital para avanzar. Y él dice, sufrir es fácil, porque actuar y ser feliz exige muchísimo más, es decir, exige presencia, exige acción. Es por eso que cuando nosotros le entregamos todo el poder a las situaciones conflictuadas que nos dolieron y nos llenamos de resentimiento, nos sentimos víctimas y que en esos momentos, cuando éramos tan chiquitos y vulnerables, claro que estábamos y éramos presos de las circunstancias. Sin embargo, el perpetuar la indignación, el resentimiento y el victimismo es un sentimiento de poder que uno le da a quienes vulneraron nuestra integridad. Y ese es un falso poder porque nos coarta la vida, nos congela tanto corporalmente porque nos hace entrar en un estado vagal dorsal de nuestro sistema nervioso autónomo y nos hace quedarnos estancados vitalmente. No crecemos emocional ni psíquicamente. Sin embargo, si nosotros validamos que hubo dolor, si reconocemos que dolió y lo
vivimos o lo recreamos, podemos encontrar el poder real que hace que nosotros podamos emerger. ¿Por qué razón? Porque cuando nos quedamos aquí, no crecemos y nos mantenemos siendo niños. Ahora, el quedarnos siendo niño nos hace solamente daño a nosotros. Es verdad que con nuestras palabras dañamos a los que sentimos que nos dañaron. Es verdad. Sin embargo, muchas veces todo esto lo hacemos en silencio, sin expresarlo, y lo rumiamos de tal manera que abrimos la puerta a este estado de congelación y estancamiento vital en donde nosotros somos quienes enfermamos nuestro cuerpo, ag- agredimos a lo más preciado que tenemos, así como a nosotros nos agredieron cuando éramos pequeños, hoy día de adulta, cuando seguimos estando siendo niños, nosotros somos quienes nos destruimos. Nosotros somos quienes nos golpeamos y nosotros somos los que nos quitamos la fuerza vital. Ahora, existen dos maneras de mirar hacia atrás, mirar nuestra vida eh, de cuando éramos pequeños. Primero, vamos a mirar desde dos aspectos, desde el paradigma de la víctima y el otro desde el paradigma de la responsabilidad. ¿Cómo yo me hago cargo de mí hoy día que yo puedo ir donde mi niña y acunarla conmigo y decirle que estoy con ella? Miremos la visión respecto de los padres. Es decir, cómo miramos nuestros padres. Desde el paradigma de la víctima los miramos como culpables de nuestras desgracias, ignorantes de lo que era una buena vida para el hijo, acreedores ellos de una deuda con nosotros que jamás van a dejar de pagar, porque nuestro resentimiento les va a estar cobrando permanentemente. En cambio, cuando lo hacemos desde el paradigma de la responsabilidad, vemos a nuestros padres como los transmisores de lo más sagrado que nosotros tenemos, que es la llama intacta de la vida, de nuestra vida. Con darnos la vida, hicieron todo lo que nadie podía hacer por nosotros. Y mirados nosotros hacia ellos, viéndoles como seres completamente factibles de ser falibles, de ser personas que fallaban, inmersos en sus propios tramas fatales, en sus propias circunstancias, cuales quieran sean. No nos compete ni juzgarlos, ni ser sus jueces, ni cobrarles esta tremenda deuda del malestar que vivimos en la niñez, y tampoco dejar que sea esa energía que fue vivida con tanta fuerza cuando éramos pequeños, nos quite a nosotros el evolucionar y ocupar nuestra energía vital. Por otro lado, vamos a mirar cómo vemos el pasado de nuestra vida. Desde el paradigma de la víctima lo vamos a mirar como la coartada perfecta para poder justificar absolutamente toda circunstancia desdichada que estamos viviendo en el hoy día. Si la miramos desde este ser grande
que hoy día soy, voy a mirar mi pasado como la matriz de fuerza y dolor sobre el cual yo me voy a apoyar para crecer, desde donde fui capaz de emerger. Y después, ¿cómo miro la fuente de poder desde el paradigma de la víctima? Miro la fuente de poder como la exigencia y la manipulación, es decir, de la mirada de la perpetua niña o niño. En cambio, si lo miro desde mi grandeza de hoy, miro la fuente de poder como la adhesión incondicional a los hechos del vivir en mi adultez que hoy día tengo y que solo yo tengo esa fuerza y ese poder interno de cobijar a esta Gabriela que soy en todos los tiempos de su existencia. Miremos ahora cómo podemos transmutar este dolor hacia convertirlo en amor. Ese dolor que nos causaron las heridas de la infancia y esta resistencia corporal que está, sin lugar a dudas, cristalizada dentro de nosotros. Miremos cuál es la fuente de la transmutación, de la alquimia, en la aceptación sin condiciones de este corazón herido. Vamos a ofrecerle las llamas de la alquimia sagrada para poder renunciar al orgullo y a sentir a la realidad tal como esa realidad fue. E incluso tomar ese dolor, observarlo, sentirlo, para de ahí poder llevarlo al centro de mi pecho y transmutarlo por compasión hacia mis padres, por amor hacia ellos y por abrir mi corazón a amarme incondicionalmente al ser que yo soy. ¿Por qué? Porque el dolor y el amor tienen un tronco común y son completamente reversibles. El infierno no es lo que no nos quisieran a nosotros lo suficiente o lo que hubiésemos nosotros querido. ¿Saben qué es? El que nosotros hemos dejado de querer tanto al ser que somos como a los seres que nos trajeron a la vida. Porque cuando rechazamos, detestamos, renegamos, resentimos a nuestros padres, no podemos amar a este ser tan maravilloso que es uno misma. ¿Y qué significa el sentirse incompleto? Es lo que Joan Garriga nos dice en su libro. Primero que todo, ¿cómo puedo yo sentirme conectada si no reconozco mi madre y mi padre? Si no me siento perteneciente a a sus ríos de sangre, si no me siento perteneciente a sus flujos de oxígeno, a sus flujos de energía, ¿cómo puedo estar conectada? El primer problema grave que tengo cuando no reconozco a quienes me dieron la vida es que estoy desconectada de la vida y del mundo en el que vivo, con una sensación crónica, permanente de no pertenencia o de no encajar en mi propia historia, sintiendo siempre
pobre yo, lo que a mí me tocó vivir. Es por eso que no avanzo, es por eso que me pasan estas circunstancias, es por eso que no soy feliz, desconectada completamente de mis raíces. Tengo patrones repetitivos tremendamente dolorosos y voy dejando herencias emocionales que se van a ir repitiendo ciegamente a través de mis hijos, de mí a mis hijos y de mis hijos a sus hijos y de mis nietos a sus hijos. ¿Se dan cuenta del dolor que voy dejando en esta estela de no reconocimiento? Porque estas heridas no sanadas van a transformarse en secretos familiares y en traumas que van a estar en el sistema energético del linaje y van a quedar ahí pupulando como una memoria celular dolorosa que se va a anclar en el ADN emocional de mi descendencia. Y voy a perpetuar también todas las lealtades invisibles a mí, que las voy a dejar inscriptas como obligaciones inconscientes de fracasar o sufrir por la fidelidad oculta a la familia. Estos puntos puedo tomarlos yo como lo más grave que no solamente me ocurre a mí como humana, en esta vida que no reconozco de dónde vengo, no reconozco mi historia y lo más doloroso, de que sin tener idea lo perpetúo en todas las generaciones que vengan después de mí. Ahora, si miramos este mapa del orden sistémico o el orden familiar, es muy bonito porque es tan comprensible. Miren, aquí estoy yo, ¿cierto? Aquí tengo a mis padres. Imaginarlos, sentir, si tengo dramas con ellos, sentir cómo me resisto, ¿cierto? A esta, me resisto a acercarme, me resisto a sentirlos cerca. El odio, la rabia, el resentimiento, la amargura, la hiel desde mi vesícula, la opresión en el pecho y la opresión en mi tercer chakra se sienten profundamente. Cuando yo puedo abrirme a mirar a mis padres y estrecharme en un abrazo con ellos, sintiendo que la mirada de niña que yo tuve respecto de ellos y de mi crianza que tuve es solo la parte que recuerdo. Las demás se borraron. Los momentos felices se borraron. Los momentos de tranquilidad se borraron. Y abro mi corazón a la compasión. Cuando hago eso y me doy vuelta hacia el otro lado y siento en mi espalda, imagínense que aquí estoy yo, miro a mis padres, ¿cierto? Me voy a dar vuelta ahora
y voy a sentir su fuerza en mi espalda. Y no solamente la fuerza de mis padres, sino que también de mis abuelos maternos y paternos y de todo el linaje que estuvieron antes que yo. Y es por eso que al apoyarme en este enorme triángulo generacional, la mirada gana peso. Se abre mi pecho y permito que entre la luz. Y también al permitir que entre la luz del amor, salga esa luz como un crisol hacia los demás y me llene de paz y fuerza vital para enfrentar la vida. Tenemos en nuestras manos hoy día una herramienta preciosa que nos ayuda a tenerle en nuestro ser, en nuestro trabajo, para que nos acompañe en este viaje que les invito a hacer. Es un precioso catalizador botánico que nos va a ayudar a hacer este proceso, porque sanar el linaje exige una fuerza grande, tener coraje para hacerlo, sostener el proceso de esta transformación. ¿Recuerdan? Miren, está aquí, en esta alquimia, utilizar ese catalizador de raíces de vida que nos permita, a través de sus frecuencias vibracionales, nos ayuden a soltar la carga y arraigarnos en nuestra propia verdad y en nuestro propio proceso evolutivo. Es para eso que nace Raíces de Vida, la última alquimia que se ha presentado de Alma Esencia Cell. Una esencia formulada específicamente para acoger la sabiduría del linaje, para poder limpiar las huellas kármicas, es decir, de causa y efecto, de maneras inconscientes, grabadas, y empoderar al ser para romper los ciclos de silencio sistémico o de nuestro árbol genealógico. Porque en realidad esto tiene un contexto muy importante. Cuando nosotros hacemos la sanación ancestral, va a las raíces, a limpiar todas esas heridas emocionales, primero, las que heredamos del árbol genealógico. Va a ayudar a reparar todos los ciclos familiares que fueron transmitidos a nosotros de manera inconsciente. ¿Y quiénes lo transmitieron? De manera inconsciente y expresamente en nosotros fueron nuestros padres. Sin embargo, en ellos estaba toda la información de todos los que estuvieron antes que ellos. Y es por eso que al sanar las raíces, vamos a trabajar en el tronco, en este eje central que nos da sentido de pertenencia y nos conecta a la tierra para dejar de estar desconectados, ofreciendo un estado de conciencia, el estado de conciencia del que nos habla en la llave de la buena vida, Joan Garriga, como uno de los pilares, uno de los dientes de esa llave tan fundamental, que es la conciencia, que nos brinda a nosotros el soporte y la energía invisible de todo lo que nos rodea y nos permite estar parados, anclados y presentes en nuestra vida. Y fortalecemos nuestras ramas
con coraje y autoexpresión, con la bella flor en su vibración alquímica de la sanguinaria que fortalece la identidad personal para romper todos esos silencios generacionales y entrar con valentía en nuestra propia verdad, reconociendo nuestros ríos de sangre que provienen de las raíces y que son la savia más preciada que va a nutrir a nuestro tronco, a nuestras ramas, a nuestras hojas y el fruto de de nuestra vida transformadas en flores, que son nuestros hijos. Es por eso que el arte de vivir es cambiar las hojas, transmutar, sin embargo, sabiendo siempre que desde nosotros depende el cómo nutrimos las raíces. Y para ello necesitamos reconocer dónde nacimos, honrar esa savia vital que nos fue dada y de esa forma poder dejar caer todas las hojas que ya no nos necesitan, que ya nosotros no necesitamos, que están marcando el estancamiento de nuestro crecimiento interno. Y así permitimos que puedan brotar dentro de nosotros la mayor esencia capaz de ser brotada sintiendo que nosotros alimentamos desde el amor, sin ninguna condición, de este ser que nosotros somos, para que toda esa expresión sea sostenida en nuestros vínculos. Por eso, el legado es el hoy día, es el estado de conciencia, de ser consciente, aceptando nuestra propia historia, no de una manera resignada, sino que validándola con un sentimiento profundo, genuino. Así nosotros integramos las enseñanzas que están en nuestras raíces y nos podemos apoyar en la vibración de la naturaleza. Así, ella nos brinda el poder convertirnos en fuerza transformadora para nuestro linaje. Y así honramos todos los dones que recibimos de todos los seres que estuvieron antes que nosotros y devolvemos lo que no nos pertenece y que también está en nuestras raíces. Lo que no es para nuestro trabajo evolutivo, lo entregamos con amor a quienes vinieron antes que nosotros y continuamos haciendo un trabajo en nuestra escuela de la vida, porque de esa manera vamos a poder mirar a nuestros hijos con un tronco sólido, con mucha savia maravillosa que proviene de nuestro árbol genealógico, de nuestros ancestros, y que hemos permitido a través de brindarle hidratación, amor, paz, compasión, solidaridad a estas raíces para que el alquitrán del resentimiento que un día pusimos no siga haciendo daño y no se perpetúe en las ramas de nuestro árbol. Así es como Raíces de Vida
ayuda a que podamos limpiar esas heridas emocionales y apoya la regeneración de los ciclos familiares. Nos brinda a nosotros el saber que pertenecemos y a conectarnos con la tierra nuevamente y con nuestra historia. Y de esa forma, tener el coraje y la valentía de realmente ser quien soy. Y volvemos a la llave de la buena vida, decir la verdad, validar quién soy sin que aparente ser lo que no soy y estar presente en mi vida. Así es como recibo honrada los dones de mi linaje y les devuelvo lo que no me pertenece de sus raíces que están inscritas en mí y trabajando yo en mi propia escuela, la que mis padres fueron mis primeros maestros. Es por esa razón que quisiera poder terminar hoy día invitándoles a una meditación en donde les invito a cerrar sus ojos, poner su mano a la altura del corazón, inhalando y exhalando. Y vamos a visualizar a nuestros padres enfrente nuestro. Sin embargo, a una distancia de un par de metros, manteniendo nuestros ojos cerrados y nuestros ojos del alma abiertos, los vamos a mirar. Y vamos a permitirnos sentir en nosotros lo que esa visualización le produce a nuestro ser. ¿Qué siento? ¿Se me tensa el cuerpo? ¿Se me aprieta la mandíbula? ¿Se me acelera el pulso? ¿Qué me ocurre? Si vienen a mi mente momentos dolorosos que viví, permito sentir en mi ser ese dolor y sentirlo cuán fuerte fue. Permítete vivirlo. Si aflora rabia, si aflora indignación, si aflora enojo, ándate al dolor, porque esos sentires provienen de tu resentimiento. Sin embargo, el dolor es genuino. El dolor te va a permitir a ti poder darte cuenta que eso realmente fue
Y mira el cómo en ese momento lo que estabas viviendo era una pequeña parte de tu vida o una gran parte de ella. Sin embargo, puedes caminar a darte cuenta que sobreviviste a ese dolor y que creciste y que hoy día eres la adulta, el adulto en quien te has convertido. Y hoy día, como adulta o adulto que eres, puedes darte cuenta que también tus padres tenían su propia historia y no justificarlos, sino que mirar con objetividad las situaciones que hubo en la vida personal, sabiendo que cada uno de ellos tenía su propia historia y su propio dolor, y que tú pudiste sobrevivir al dolor que te fue infringido, al igual que lo hicieron ellos, frente a lo que ellos vivieron de niños. Hoy día tienes la tremenda posibilidad de abrir tu corazón a sentir compasión por esa mujer que hoy día tú eres o ese hombre que hoy día tú eres y observa al que fuiste hace varios años atrás, hartos años atrás, y tráele contigo y dile aquí estoy. Y de la misma manera como tomas a tu niño o niña contigo, adulta, adulto que eres, abraza también a tus padres y abrázales desde la adulta o adulto que tú eres, no desde la niña o niño, porque de esa manera vas a poder entender que lo que ocurrió no era específicamente contra ti, sino que era parte de una situación mayor, compleja, dura, que te tocó vivir. Siente cómo fluye la calma dentro de ti. Siente en tu cuerpo la calidez de ese abrazo que le das a tu propio ser pequeño y a tu madre y a tu padre. Y en silencio puedes meditar. Llevo en mí la vida, la sangre, la experiencia, la felicidad y el dolor de todas las generaciones. Intento transformar el sufrimiento. Abro mi corazón, mi carne y mis huesos para recibir la energía de la maravillosa visión interior, la energía del amor y de la experiencia transmitidos por mis antepasados. Me inclino, me postro profundamente frente a todos ellos y permito que sus energías fluyan a través de mí. Amén.
Y de esa manera permito que esa sensación de alivio que se va generando en el pecho de uno, en la distensión de los hombros, en el calorcito que se siente en el pecho, inunde nuestro cuerpo y nos permitamos recuperar nuestro poder personal, recuperar nuestra energía vital y de dejar que se esfume a través del resentimiento. Lentamente pueden abrir sus ojos. ¿Cómo se sienten? Voy a abrir los micrófonos para quien quiera compartirse. Este material siento que abre una ventana tremendamente grande para trabajar en nosotros, para hacer de nuestra vida una buena vida, una vida presente, una vida genuina. Solamente en este momento, cuando estaba terminando, cuando estaba en la meditación, me di cuenta que la llave de la buena vida está expresada 100%, porque el trabajar en salir del resentimiento nos lleva a ser verdaderos, a la verdad, a decir la verdad, a ser verídicos, a no ser impostores para que tengamos aceptación y a vivir en el presente y ser conscientes. Y ser conscientes significa habitar el día a día, el momento a momento. Les invito a releer ese libro. Quienes no lo han leído, háganlo, porque realmente es una joya de libro, y que en realidad es un libro que narra la historia de unos padres que le entregan una llave a su hijo que cumplió 18 años y que le habla de cómo ser un ser que acepte el vivir momentos complejos y tomar las consecuencias de los actos que son eh, genuinos, verídicos, reales, y también el permitirse perderse y reencontrarse con todos los aciertos y desaciertos, el crecer en la vida, aún en cualquier tiempo, sin tiempo cronológico es esto. Podemos hacerlo. Podemos pensar que hoy tenemos mayoría de edad y que la vida nos está entregando este libro, La llave de la buena vida. Y podemos hoy día, desde hoy, hacer ese proceso. Lo voy a dejar en el chat del grupo, a pesar de que lo igual lo tenemos, ¿cierto, Jota? Jota, ¿podrías ponerte ahí en el grupo de Caminando con Jesús? Ponerlo, poner el sitio de donde está la biblioteca. Eh, Quienes están hoy día conectados y no están en el grupo Caminando con Jesús, háblenme para incorporarles, porque es el canal a través del cual estoy haciendo estas incursiones, estas entregas, que siento que es un paso tremendamente grande que estamos dando desde la inteligencia emocional
a la inteligencia espiritual y a conectarnos con lo más sagrado, vibrando en una frecuencia más alta, permitiéndonos ser unos, con Dios, con la fuente vital. Willow, uff, Willow es el arco iris. Willow es tan espectacular, porque yo digo que Willow es el arco iris que nos muestra dónde está la marmita de oro. Y raíces de vida es tan maravillosa porque ella realmente, esa flor que se llama sanguinaria, es los ríos de sangre familiar, la que nos hace vivir y que nos brinda la capacidad de estar vivos. Mis amores, ¿alguien quiere compartirse de alguna manera? Ah, sí, Josh- Joshua Tree, Boab, hermosa. Pamelita, Ya, Gabriela, ¿sabes que hoy día preparé mis flores de los 4 meses? Por ejemplo, yo me preparo chamánicas con 4 meses y me salió, ¿cómo se llama? Ay, no, la H7, Luz de Luna y PS7. mira, mira, San Isidro, que tiene que ver con Sí, pues, el árbol genealógico, ¿no? El rechazar los vínculos. Y PS7 sí, es la matriarca. ¿Mm? Y la otra que te salió luz de luna. Mira qué claro, lindo, qué son lindo. los tres. Qué- Y a la vez como que me vino a la mente Boak y me vino a la mente eh, igual, ¿cómo se llama? En Uraku me dio el Q7 y el, no, Q7 y T7, o sea, y también me vino como Boa y Raíces de la Vida, lo coloqué y Ancla. Y se me vino a la mente como eso tenía que colocarlo. Qué bueno, Pame. Me alegro mucho. Los Sí, cuatro entonces ya estamos meses es, s- es, 4 meses que tengo que llevarlo. qué Y, bueno, y en orquídeas coloqué Chanel Orchids y Ángel de Protección. qué bueno, qué Vamos bueno. a ver esto, pero me digo mucho ese tema porque eh, eh, hace como ya anteriormente igual me había echado raíces y todo y ancla. Y porque no las tenía esa esencia y la empecé a colocar en mi gotario. Qué bueno, Pame. Me alegro mucho y me alegro que hayas estado presente porque has estado este último tiempo, habías estado bien ausente, sin embargo te he visto en varias de las últimas, de los últimos encuentros. Así que Sí, 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 podía estar bien ahora. revenida. Gracias, gracias. Con gusto, mi Gabriela. amor. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿O nos vamos? 25 para las 11. Bueno, mis amores, que tengan un lindo fin de semana. Comentarles que el lunes les invito a todos a una, una sesión introductoria del challenge Caminando orando con Dios, eh, que va a ser para que ustedes puedan tener una idea de qué es lo que vamos a hacer durante los 10 días. Así es que les voy a dejar el link de acceso.
Lo voy a hacer en la mañana, a las 9 de la mañana, y lo voy a hacer a las 21 horas, ¿ya? Y de ahí ustedes deciden si se inscriben y participan. Cada una de las sesiones, que son 10, quedan grabadas, que las pueden ver después, es que no pueden en ninguno de esos dos horarios. Sin embargo, una de las cosas hermosas que tiene este, este challenge de orar tiene que ver con dedicarle un tiempo a estar con el Padre, estar con Jesús y con el Espíritu Santo. Tres personas en una sola. Qué hermoso eso, ¿no? Mis amores. Ahora sí, que Dios Padre nos bendiga, nos acompañe, nos permitamos sentirlo, sentir su compañía. Amén. Besito para cada uno.